¿Qué tal, amigos? Yo soy Alejandro Maciel, estamos en Los Angeles Times en español. Estamos hablando de cuál es el impacto que puede tener la elección de uno u otro en México y en América Latina. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, soy Estefanía Cruz. Si rasgamos un poco en los temas que se discutieron, se habló muchísimo de seguridad nacional y bueno, tener una de las fronteras más grandes del mundo compartidas siempre va a ser un motivo para tener una agenda bilateral sobre seguridad nacional. Y el otro gran tema del que se habló fue pues esta promesa que hace Joe Biden de que dentro de sus primeros 100 días de gobierno va a impulsar una reforma migratoria y va a impulsar un camino a la ciudadanía para los jóvenes que actualmente tienen DACA. Estos dos temas son fundamentales, de fundamental interés para México y para América Latina. Que Trump acusaba a Biden y a Obama de que en 8 años no hicieron nada en términos migratorios. Entonces, y yo sé que en México siempre existe la expectativa de que un presidente demócrata puede tener una mejor, más empatía con México, lo cual no necesariamente es cierto. ¿Qué dirías tú? Sí, eso es verdad. En México hay un malentendido de que nos va mejor con los demócratas y históricamente nos ha ido mejor con los republicanos. La mayoría de los acuerdos comerciales más importantes entre México y Estados Unidos se han firmado, se han culminado con gobiernos republicanos. La mayoría de las reformas migratorias, la más grande de todas, se dio con gobiernos republicanos. En realidad, yo creo que no tiene nada que ver con que si Estados Unidos tiene un gobierno azul o rojo, es más bien la coyuntura política y las negociaciones que se den, y bueno, también la composición política en general que tiene el gobierno estadounidense. Como decía Joe Biden, bueno, sí, teníamos un Congreso que no estaba a favor de nosotros y tuvieron el gran error de no impulsar la reforma migratoria en sus primeros 4 años. Claro, se gastaron el capital político que tenían en la reforma de salud. Sí. Eso que tenía es un tema doméstico, ¿no? Pero bueno, interesante en esto. Tenemos dos candidatos radicalmente opuestos entre ellos, o aparentemente radicalmente opuestos. Sin embargo, o sea, ¿cuáles son los escenarios que se perciben si gana uno o gana el otro? ¿Qué es lo que ustedes están viendo allá? Bueno, lo que hemos analizado en el caso de México es que esta retórica de atacar a México que tenía en principio Donald Trump con esto del America First y de criminalizar a México y a los mexicanos, fueron más gritos que en realidad acciones. Y bueno, vamos a analizar en grandes rasgos los grandes momentos de la relación bilateral entre México y Estados Unidos en los 4 años de la presidencia de Trump. Hubo acuerdos muy importantes. Obviamente uno de los más importantes fue pues que se reemplazara el Telecam y que ahora tengamos el TEMEC, que tengamos un acuerdo comercial, que no se hayan roto esos lazos comerciales, que no se hayan roto las cadenas de valor tan importantes que existen en la economía de México y de Estados Unidos. Eso fue uno de los momentos cruciales, pero también tenemos otros momentos pues bastante exitosos. Por ejemplo, uno que acabamos de tener recientemente, recordemos que había una crisis petrolera. Estaban en una negociación en la OPEP, que es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, y bueno, la OPEP le pedía a México que bajara su producción de petróleo. México es un país que depende del petróleo y no podía bajar la producción del petróleo. ¿Qué hizo el gobierno estadounidense? Ayudó a México con 250,000 barriles de petróleo para que México no tuviera que bajar su producción. Este apoyo en el sector energético ha sido pivotal durante la presidencia de Trump. El sector energético ha sido uno de los que mejor la ha llevado en esta presidencia de Donald Trump. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Un acuerdo, una negociación en la que México salió perdiendo, pues fue en el acuerdo migratorio. Recordemos que cuando venía la caravana de Centroamérica, la última que tuvimos antes de la pandemia, el gobierno de Donald Trump sube aranceles a México y amenaza con cerrar la frontera. De hecho, la frontera estuvo cerrada como 2 días por la cuestión de la caravana. México salió perdiendo porque México tuvo que desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur para contener a la caravana y aceptar acuerdos como el de quédese en México para pedir asilo, que pues ya se ha hablado mucho en Estados Unidos, quizás hasta contraviene la ley de asilo de Estados Unidos. Ahí México salió perdiendo, tuvo que ceder ante la presión de Estados Unidos. Entonces, esa es un poco la caracterización de cómo ha sido la relación entre ambos países. Hemos tenido momentos gratos, momentos de negociación donde se han sacado las cosas adelante, pero también hemos tenido momentos muy complicados en los que uno u otro país ha tenido que ceder. Y bueno, para nosotros la relación con Estados Unidos es la más importante que tenemos
a nivel global. Entonces, con el partido que esté en el poder, vamos a tener que trabajar. Y esa ha sido la posición de Cancillería y del gobierno mexicano, de decir, bueno, independientemente de que gane Donald Trump o de que gane Joe Biden y que tengan dos proyectos totalmente distintos, vamos a tener que trabajar con ellos. Honestamente, aquí en México se ve con cierto recelo a la candidatura de Joe Biden, sobre todo en los empresarios, porque el plan de Joe Biden es un plan muy nacionalista, sobre todo para los productores, para los pequeños negocios y los medianos negocios. Los exportadores mexicanos ven este nacionalismo económico como una amenaza, como van a perder parte de sus ingresos en caso de que llegue Biden, pues por el plan de reconstrucción económica que él está proponiendo hasta ahorita. Por el otro lado, pues también hay sectores bastante optimistas que creen que en caso de que llegara Biden a la presidencia, pues él ha prometido que va a reconstruir alianzas estratégicas. Y un aliado estratégico, pues ha sido México para Estados Unidos a nivel global. Entonces se prevé que va a trabajar en mejorar la relación, entre una relación de cordialidad con nuestro país, de tratarnos con respeto, y bueno, de avanzar temas que interesan a ambos países, como la seguridad, como la migración. Entonces, lo que nosotros vemos es que a Donald Trump ya lo conocemos, ya sabemos cómo negociar con él. A Joe Biden vamos a tener que construir una nueva relación entre México y Estados Unidos a partir del próximo periodo. Creo que es interesante, de tus comentarios salen muchas preguntas que vale la pena hacer. Por ejemplo, para muchos analistas económicos, fundamentalmente, estamos en un fin de la época neoliberal y estamos en un inicio de un momento nacionalista, de nacionalismos acendrados en todo el mundo, económicamente y políticamente. En este caso, me llama la atención lo que mencionas, de que algunos sectores de la sociedad mexicana consideran a Biden también parte de ese nacionalismo, porque Trump ya sabemos que lo es, ya sabemos que su lucha fundamental ha sido regresar los trabajos que han estado fuera de Estados Unidos hacia territorio norteamericano. Pero, o sea, ver también a Biden en esa perspectiva me llama la atención. Estamos entrando y ahí hay dos preguntas, estamos entrando efectivamente a esa época de nacionalismo económico, y por otra parte, ¿en México se está entendiendo que estamos entrando en esa época distinta o seguimos pensando que hay un neoliberalismo económico funcionando? Bueno, México está consciente de que ahorita a nivel global todos los países se van a concentrar en recuperar su economía. Todos los países actualmente tienen cerradas las fronteras por esta cuestión de la pandemia. Hemos entrado en una recesión global y es evidente que todos los países se van a concentrar en sacar adelante su propia economía. Sin embargo, también México es consciente de que hay lazos tan profundos en la economía entre México y Estados Unidos que a ningún país le conviene, ni a México le conviene que a Estados Unidos le vaya mal en términos económicos, ni a Estados Unidos le conviene que a México le vaya mal en términos económicos. Algo preocupante en este momento es que entre las alianzas que ha hecho Joe Biden, pues para obtener mayor apoyo, están los sindicatos. Los sindicatos han sido un sector que ha presionado muchísimo porque México asuma prácticas más justas en el empleo, ¿no? Específicamente porque se aumente el salario mínimo, ajá, y porque pues haya mayor libertad sindical, por ejemplo, en México. Entonces han criticado muchísimo la reforma laboral que México está implementando. Entonces esperamos que si llegara a ganar Biden, habría más presión del Partido Demócrata porque México arreglara su panorama laboral, y eso pues nos metería en muchísimos problemas a nivel económico porque no estamos en las condiciones actualmente para hacerlo, y pues tampoco hay un consenso aquí en México para hacer una reforma laboral. Otro sector que también ha apoyado a Biden son pues los productores agrícolas de California y de Florida. Entonces también esa alianza entre los productores agrícolas y Biden preocupa a México porque, bueno, ellos en caso de que llegara Biden presionarían porque se aumenten los impuestos a las importaciones desde México de productos agrícolas, y bueno, ese es un sector que interesa muchísimo a México. Entonces, creo que en caso de que llegara Biden vamos a tener que negociar más, pero pues siempre va a resaltar esta cuestión de que nuestras economías son interdependientes y que ambos países necesitan uno del otro para recuperarse. Se dice que Estados Unidos no tiene amigos, sino que tiene socios. Y en ese sentido, bueno, México sería iluso pensar que por amistad nos van a tratar mejor.
Somos socios comerciales y en ese sentido se espera que haya un mejor trato. Te preguntaría, ¿cuáles dirías tú que son los temas pendientes de Estados Unidos hacia México y hacia América Latina? Bueno, yo creo que actualmente tenemos un problema con la seguridad y con el narcotráfico. Eso es algo que se había tratado en otros gobiernos de Estados Unidos y que durante la presidencia de Donald Trump no se ha tratado. La violencia por las pandillas, por el narcotráfico que hay en Centroamérica y en México, es un tema pendiente que se ha olvidado en estos periodos. En el caso concreto de México, pues, no, pues ahorita tenemos que el gobierno estadounidense ha detenido a algunos exfuncionarios mexicanos por sus vínculos con los cárteles de las drogas. Es una gran interrogante para nosotros qué va a pasar, cómo se va a investigar a estos vínculos de estos gobernantes mexicanos, al trasiego entre México y Estados Unidos. Otro de los grandes temas, y ya más con la región latinoamericana, ha sido el abandono que ha tenido esta presidencia de organismos multilaterales como la OEA. La OEA había sido crucial para negociar un plan de desarrollo de todo el continente. Y bueno, Donald Trump se ha olvidado totalmente de la OEA. Creo que es un organismo que tenía que haber rescatado, sobre todo en el contexto de la pandemia, para tener una respuesta a nivel continental conjunta. Por ejemplo, un caso de cómo Estados Unidos descuidó las relaciones con América Latina tiene que ver con la vacuna, con que otras empresas de Rusia y de China, empresas farmacéuticas, hayan tenido acuerdos antes con países latinoamericanos para hacer los experimentos de las vacunas en Brasil, en Cuba, en otros países, ¿no? Estados Unidos llega muy tarde a hacer acuerdos para probar o para proveer la vacuna en caso de que se obtenga una vacuna del COVID. Y bueno, solo hace este trato con México y con Argentina. Entonces, esta falta de cooperación en la región es un tema pendiente, que se retome esta perspectiva de hemisférica que había tenido Estados Unidos en otras presidencias. Hay temas que tienen que ver con Venezuela, con Cuba, con Bolivia, en los que, bueno, Estados Unidos siempre ha estado muy ocupado de que no lleguen gobiernos que no son afines a él. ¿Crees que va a haber cualquiera de los dos candidatos, cualquiera de los dos que gane, crees que vaya a tomar alguna acción punitiva en contra de estos países? Sí, algo que ha pasado en los últimos 4 años es que Estados Unidos le ha dado la espalda a América Latina, pero también le ha dado la espalda para no interferir en muchos asuntos de política interna. Y eso lo ven muy bien bastantes gobiernos. Hay bastantes gobiernos como Brasil, como el de Colombia, que actualmente manifiestan su beneplácito porque Estados Unidos haya abandonado la región. Y bueno, eso tiene consecuencias positivas y negativas. No hay cooperación, pero tampoco hay intervención. En el caso de Venezuela, yo creo que mismo con México. Donald Trump ha atacado más en la retórica, en el discurso a Venezuela, que en lo que en realidad se han materializado estos ataques, y no se ha hecho muchísimo con Venezuela. Se ha dejado que Sudamérica, con sus mecanismos internacionales, resuelva totalmente la situación de Venezuela. Se ha abandonado. Entonces, vamos a ver qué posición tiene el próximo gobierno, si fuera Joe Biden, hacia el caso concreto de Venezuela. Creo que el Partido Demócrata tiene una lógica más vigilante hacia lo que está pasando en otras partes del mundo, y también eso tiene que ver con que tienda a intervenir más en otros países para bien y para mal. Entonces creo que sí va a haber un cambio en caso de que llegara Biden a la situación con Venezuela, y que el gobierno va a intervenir directamente pues para solucionar lo que pasa en este país. Bueno, y como te decía, tiene sentido desde la perspectiva de que esas son las alianzas que construye el Partido Demócrata para poder llegar al poder, que son efectivamente, una de sus bases principales son los sindicatos, ¿verdad? O sea, los medioambientalistas, todas estas organizaciones que a final de cuentas son los que le permiten llegar al poder, son las que van a presionar a México y a cualquier otra economía, ¿no? Y por último, mi última pregunta para ti sería, para el ciudadano común y corriente de México, ¿qué significa la llegada de uno u otro? Pues nosotros, el ciudadano común y corriente de México, está muy al pendiente de las elecciones de Estados Unidos.
pareciera que fueran las elecciones de nuestro país. Sabemos la importancia que tiene para nuestro país, para el futuro de nuestro país esta elección. Entonces, la gente está al pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos, pero eso sí, también consideran que no nos va a ir mejor ni con Trump ni con Biden, que las relaciones entre México y Estados Unidos son complicadas y que con ambos presidentes habrá que trabajar y habrá que replantear la estrategia diplomática, la estrategia bilateral que existe. Habrá que crear nuevos mecanismos de cooperación y a veces habrá que decirle a Estados Unidos, oye, voltea, recuerda que somos tu socio, porque Estados Unidos, lo que se ha demostrado en estas campañas políticas es que está muy concentrado en la política interna. La situación del coronavirus, la situación de la recesión económica hacen que se vuelque todas las miradas hacia la política interna y que se hable poco de la política exterior. No vamos tan lejos. Tradicionalmente el último debate presidencial en Estados Unidos era sobre política exterior. Así es. Ahora no se habló de política exterior en realidad, se habló de amenazas del exterior hacia Estados Unidos, pero no se habló de cómo restablecer las relaciones más que el caso chino y que también tiene que ver con, pues con algo que ven como amenaza, pero no se habla muchísimo de política exterior ahora en Estados Unidos y eso le preocupa a México porque eso implica más trabajo de nuestra parte, de ser nosotros los que llevemos la voz y estar buscando todo el tiempo que se toquen los temas, traer los temas a la mesa de discusión.